política. Yo no sé si está o no en la actividad política. Lo que sé es que no está en el cargo, pero desde que conozco a una persona que se recibía como programador en informática, como veterinario, como empresario, siempre conocí la actividad paralela como activista del PLRA al exdiputado Celso Kennedy, a quien lo tenemos en línea. ¿Cómo estás, doctor? Gracias por atendernos. Te saluda Cristian Biancioto. Estoy aquí con Néstor Castillo en Oviedo Press Multimedios. Muy buenos días, Cristian, Néstor, también a la audiencia de Oviedo Press. Un gusto de compartir contigo esta comunicación y con los amigos. Saludos, diputado. Ex diputado en este caso, pero ¿queda ahí ese? Sí, quedan. A los presidentes, por ejemplo, se le dice presidente siempre, ¿verdad? Así que, diputado. Vaya uno a saber si no le hace diputado, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Político, Sí. cuenta y por ahí vengo. Cierto, es muy cierto. Bueno, Celso, ¿cómo evalúas todo lo que está ocurriendo en el PLRA y más todavía con el último suceso de la convención del pasado domingo? Y yo siempre sigo sosteniendo de que es complicado esta situación. Resulta ser que en el Partido Liberal Radical Auténtico pues ha ido tomando fuerza un modelo de generar por un grupo una figura, digamos, endemoniada, como hacen los izquierdistas socialistas, y luego a cualquier adversario circunstancial lo pega a él para tratar de desprestigiarlo, ¿verdad? Uh-huh. Y destruirlo políticamente y sin que a cambio proponga muchas cuestiones que son importantes. El analista Montaner en uno de los escritos había dicho de que el que no está preparado para gobernar con calidad, habitualmente lo que hace en su campaña electoral es: yo soy malo, pero esperar lo que te puede llegar a suceder si llega aquel en el gobierno, y con eso convence a la gente, ¿verdad? Entonces se hace mucho eso en el Partido Liberal, y lastimosamente a través del tiempo ha ido empeorando la situación de políticas puras dentro del partido, porque paralelo a eso se ha desarrollado los mercantilistas políticos dentro del partido también, es decir, lo que entra en el partido y se aprovecha en el partido solo para hacer sus negocios particulares. Entonces, habitualmente estos grupos, vamos a decir, los mercantilistas, están divididos: la que tienen acceso a cada gobierno colorado según la circunstancia y afinidad, y los que están fuera de ella. Y la pelea de esos dos grupos, la que están excluidos coyunturalmente con los que están oficialmente en alianza con el gobierno, es lo que ha llevado al enfrentamiento dentro del partido en todo este tiempo. Y son las fuerzas que, con la ayuda de las redes sociales, últimamente se imponen como dos ideas, como pensamiento de grupo, y después ya nadie puede opinar fuera de esos dos grupos, ¿verdad? Pues ya simplemente te pegan a un grupo o te pegan al otro de acuerdo a tu opinión, si coincide con un lado o con otro lado. Y eso ha hecho que muchos de los que quieren participar en el partido y proponer liberalismo como idea política terminan siendo ninguneados, excluidos, o en todo caso desprestigiados con acusaciones falsas, y van retirándose. Entonces el partido se va debilitando de a poco. Y la idea de renovar el partido y proponer alternativas políticas, sesionar el directorio quincenalmente, como dice su estatuto, y empezar a trabajar a tener propuestas consensuadas para el 2028, para lo cual se cambió a Reina Lega y se reemplazó a Hugo Feita. Finalmente creo que termina en lo mismo en este momento, ¿verdad? Entonces el Partido Liberal en este momento, para la gente que no es afiliado, que es observador, que es independiente o que en realidad entiende la política, solo que no se involucra hasta el punto de ser dirigente político, entonces observa y ve estas situaciones y analiza como que dentro del Partido Liberal Radical Auténtico
no hay alternativas, sino simplemente son peleas por el cargo la que desarrolla como modelo político, ¿verdad? Y es muy difícil. Esa es la situación que se vive, y la última convención, obviamente los convencionales se fueron efectivamente a sancionar con la, yo diría suspensión, porque expulsión dicen ellos, pero por 20 años dice, ¿verdad? Entonces es una suspensión muy larga. En Sí, realidad no es una expulsión definitiva. Entonces le expulsaron a estos 4 senadores que en este momento representaba, digamos, la afinidad cerca del oficialismo, y lo que están fuera de esa coyuntura en este momento, sobre todo lo que estuvieron con Marito y que hoy están excluidos, entonces son los que llevan este tipo de campañas. ahora, diputado, existe una cuestión que no podemos disociar de este análisis que estamos haciendo, que es la abyección. En la Cámara de Diputados, recordarás, en el periodo pasado y antepasado, que había un grupo de gente que pertenecían al Partido Liberal, pero su abyección o su conducta era funcional al cartismo. Y recién yo estaba diciendo que el cartismo no es monopolio del Partido Colorado. El cartismo es una conducta de gente que le rinde pleitesía o es funcional a los intereses de Cartes. Y es esa cuestión la que entra también en el debate, la abyección de estos 4 legisladores del Partido Liberal a las intenciones de copamientos del Estado que tiene el cartismo. No podemos disociar esa realidad en este análisis. En tal caso, si no fuera la expulsión, ¿cuál es el criterio que debería tener el PLRA ante esta situación de sus afiliados? Por eso te decía que esto es una cuestión que viene desde hace rato, ¿verdad? Que un grupo mercantilista dentro del partido, la que está afín al gobierno, trata de negociar con el gobierno, y el que queda excluido finalmente acusa de oficialista a la otra parte, a la contraparte, ¿verdad? Con el interés de que en algún momento también pueda volver a estar afín o en alianza con el gobierno. Y eso, yo creo que por la experiencia que tengo, conviene decirle un poco a la gente que muchos no analiza, ¿verdad? Existen muchos, yo les llamo caciques políticos, que no están directamente involucrados en la política, los llamados guantes blancos desde antes de la época de Stroessner, ¿verdad? Que en realidad su objetivo es tratar de manejar a ciertos legisladores por alguna vía, por la vía de la extorsión o por la vía del dinero, para tratar de hacer que sus decisiones finalmente se inclinen hacia uno u otro sentido, y con eso obtener los negocios correspondientes, sobre todo de las licitaciones públicas, ¿verdad? Es decir, el grupo político que se encarga de conseguir negocios con el Estado, finalmente, por más que a veces no está demostrado que se vende, son personas que se venden. De lo contrario, es muy difícil conseguir, porque la corrupción impera muy fuertemente en las licitaciones públicas y en las, digamos, en las infraestructuras que hace el Estado sobre todo, y obviamente también hasta en el negocio de conseguir los cargos públicos. Y lo que yo considero que en el partido, para que esto pueda funcionar seriamente, obviamente debe institucionalizar su funcionamiento. Institucionalizar su funcionamiento significa que si hay hechos de indisciplina, debe ser sometido al tribunal de conducta, darle un trámite adecuado y finalmente ser expulsado si corresponde, o en todo caso ser sobreseído como si es que también eso es lo que corresponde, y no necesariamente ponerlo y obviamente una especie de asamblea popular para tratar de que hacen los izquierdistas para tratar de sacar de su grupo a cierta persona, ¿verdad? Que ya es una época casi del pasado. Y la segunda cuestión es que el directorio debe cumplir sus atribuciones, que significa estar organizado en distintas direcciones que empiezan a estudiar los temas
que representan la política pública, proponer alternativas y con eso confrontar al gobierno. Y con esas ideas convincentes salir, obviamente, en todo caso, a hacer política tratando de comparar quién de los liberales es bueno para representar y hacer lo que el partido propone y quién de los liberales no es tan bueno, y eso se hace finalmente a través de las campañas electorales. Pero lo que hoy el partido finalmente muestra a la sociedad, que es mi punto de vista finalmente, ¿verdad? Porque la sociedad o lo que no son liberales pueden decir que lo que estoy diciendo no es cierto. Pero lo que yo creo es que los que no son liberales en este momento están viendo que los liberales no proponen nada, simplemente se pelean entre ellos por ocupar un cargo público. Solamente que, doctor, existe algo que la oposición tendría que mantener, que significaría la alternativa para lograr la alternancia, pero cuando ves a los integrantes de la oposición, no ser oposición, sino ser oficialista, ahí también se presenta un PLRA sin ser la alternativa. Sí, tal cual. Ese es el efecto del partido. Yo siempre trato de hablar de que, porque acá pues la gente da a entender que la gente le votó al PLRA para ser opositor. No, la gente que le votó al PLRA le votó para hacer gobierno y perdió. No es que le votó para hacer oposición. Pero sí, de tanto haber perdido en el tiempo, seguramente yo creo que ya casi nos especializamos nosotros a ser partido de oposición, es decir, oponernos sí. al que hace el gobierno de cualquiera de las formas. Pero la política, embargo, dentro de su elasticidad, cuando nosotros hablamos de que el partido ha sido votado para hacer gobierno y solo que no le alcanzó el voto, en realidad lo que tiene que continuar es tratando de convencer con la propuesta política y de comparar con lo que se está ejecutando en el gobierno. Es decir, si un gobierno en este momento o en el anterior de Marito va a hacer una ruta por la vía de la APP, por ejemplo, el partido no puede oponerse a la construcción de la ruta. Lo que puede plantear es la alternativa de cómo puede ser una ruta más económica, más útil y más barata. Y en todo caso, cuál de las vías de financiamiento para que sea finalmente menos costosa para la sociedad. Y con eso salía a convencer. Y o en todo caso, proponer en la utilización de los recursos de fondos públicos, de cómo hay que establecer la compra de los medicamentos, de cómo se hace la distribución de los medicamentos y se hace la auditoría en los hospitales públicos para tratar de que los medicamentos estén en los hospitales y se den a los enfermos y no necesariamente se desvíen desde el presupuesto del fondo de adquisición, o en todo caso los medicamentos salgan del hospital y son utilizados fuera de su ruta normal, vamos a decir, que es para la gente en general. En eso se tiene que encargar el partido de oposición para tratar de conseguir que la gente se convenza de que si el partido de oposición no llegó al poder, habrá sido por no entenderlo lo suficiente y que en la próxima sí se le va a dar el voto, ¿verdad? Pero si no hace eso y simplemente muestra una persecución inmisericordia entre activistas políticos, pero sin demostrar claramente cuál es la propuesta de gobierno que desea hacer, entonces ocurre lo que va ocurriendo al PLRA, ¿verdad? Quedando cada vez más lejos finalmente de la posibilidad de victoria. Ese planteamiento que haces, doctor, es muy válido, y creo que la falta de control o de contrapeso político es un problema en el país, porque justamente está esa adyección que decíamos, ¿verdad? Pero hay el otro punto, que es el punto de vista netamente filosófico-político, que es, en el Paraguay tenemos un grave problema del funcionamiento de las instituciones públicas que han sido destruidas en su concepto y en su funcionamiento.
Y allí creo que entra el otro aspecto de los actores políticos que pertenecen a un partido de oposición, que es coyuntural, porque, a ver, si ganaran las elecciones el PLRA no sería oposición, sería oficialista, pero como no fue así, toca hacer el rol opositor. Entonces, muy bien, vamos a controlar el presupuesto, la ejecución presupuestaria, los medicamentos que están... Pero la cuestión de institucionalidad es un problema grave en el país, que es la raíz y tiene consecuencias muy graves en la población. Y allí creo que o sea, representantes del Partido Liberal ahora mismo no tienen ningún efecto en las acciones que llevan a cabo. Imagínate vos, por ejemplo, en el primer día de sesión, el diputado por el departamento Caguazú, Alejo Río, dijo: yo no nací para ser oposición, yo nací para ser oficialista. Entonces yo apoyo ahora la elección de Latorre. Es decir, la disonancia no existe, y cuando no existe disonancia, existe una especie de atropello institucional y ciudadano finalmente, doctor. Sí, así mismo es. La verdad que yo quiero aprovechar para seguir haciendo un poco de didáctica política para la gente que habitualmente atiende lo que yo digo, ¿verdad? Porque hay otra gente que simplemente se dedican ya a desprestigiarme o en todo caso a acusarme, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo suelo comparar la política oficialista versus oposición, algo así como en un barrio entre una despensa o supermercado existente y su competencia que está al lado, ¿verdad? O cerca. Si no tiene una competencia, es decir, si está uno solo, el dueño, el despensero, vamos a decir, tiene la posibilidad tranquila de levantarse a las 7:30 de la mañana, abrir a partir de esa hora su negocio, cerrar a las 11:30, descansar a las 7, a la siesta, e incluso de maltratar a su gente, si no hay otra despensa al lado, ¿verdad? Pero si hay otra despensa al lado que comienza a abrir más temprano, que tiene una mercadería de mejor calidad, más barato, que no cierra al mediodía, que le atiende mejor a la gente, que aprende a hacer una técnica de venta diferenciada respecto a lo que se hacía habitualmente, automáticamente el que es competido, vamos a decir, empieza a mejorar también. De lo contrario, llegado un momento va a perder su negocio. Y eso en términos administrativos tiene una denominación de cómo se arma un equipo para administrar tanto negocio como política, que significa el proceso de liderazgo se construye en equipo. Y a partir de ahí hay una digamos, dicotomía en que una de las formas de organizar el equipo es sobre la base de tener una persona que controla todo, que genera un pensamiento y el resto tiene que replicar eso, y eso se llama pensamiento de grupo, y finalmente ese pensamiento de grupo no llega a ser tan exitoso como el que es la otra alternativa que se tiene, que es la administrada por liderazgo en equipo, donde se trata de construir unas ideas aparentemente razonables o correctas, pero siempre sometida a una antítesis, le dicen, o ideas contrapuestas que también parecen lo correcto. Se ponen en contraposición, se discuten y luego finalmente se arma la síntesis, y eso obviamente da siempre mejor resultado dentro de la administración. Eso está comprobado científicamente o por lo menos en el ámbito científico administrativo, ¿verdad? Y eso es lo que se tiene que ir construyendo. Ahora, lo que no se puede es finalmente tener solamente un pensamiento de grupo del gobierno oficialista y luego tener simplemente una alternativa que se opone al pensamiento de grupo, pero no ofrecer absolutamente nada a cambio o como alternativa. Eso terminaría siendo como la despensa del barrio,
que si hay una despensa grande y viene alguien a abrir otra despensa para competir con él, pero finalmente no tienen la mercadería, la atención es peor y rápidamente, finalmente ya comienza a ir mal y está a punto de cerrar. Yo diría que al cliente ya no le interesa que entre esta despensa que no compite, finalmente que sus dueños estén peleando por el dinero de la despensa, dónde se almacenó, si hay que ahorrar, si hay que gastar, etcétera, etcétera, sino lisa y llanamente vuelve a recurrir a la despensa vieja, que al menos tiene la mercadería, que finalmente, aunque atienda mal, por lo menos tiene algunas soluciones para lo que uno necesita. Y obviamente ya no se va a la despensa que está quebrando, donde sus dueños solamente se pelean todos los días. Entonces, daría más o menos a entender lo que significa la necesidad de hacer dentro de la política de nuestro país para tratar de resolver nuestra situación del copamiento por un lado y por el otro lado de las grandes corrupciones que existen en la administración pública. Doctor, fuiste parte importante, recuerdo, de aquella campaña para la Alianza Patriótica para el Cambio en 2008, que había posibilitado la alternancia en nuestro país, por primera vez tras décadas. Ahora de vuelta se están uniendo filas en los partidos de oposición, referentes de varios partidos. ¿Cómo ves? ¿Cómo analizás así a la distancia? El Frente Democrático Sí, el Frente Democrático. ¿Cómo lo analizás? Ya mirando quizá las municipales del 2026 o 2028, ¿es la única vía para proponer de vuelta alternancia y tener una posibilidad real de llegar en 2028, doctor? Sí, es claro, tal cual. Yo voy a hablar un poco de realidades y también de la fantasía, o sea, de las ilusiones y de las realidades. Las realidades que se debe administrar es que el oficialismo, el partido de gobierno, no tiene el 50%. Por lo tanto, digamos, lo que está en contra del gobierno puede llegar a ganar las elecciones sin mayores inconvenientes, siempre y cuando logra aglutinar en uno solo la alternativa. Es decir, armar un equipo único que solamente se puede lograr con una alianza. Desde el momento que se divide esa alianza, finalmente, automáticamente, ya no podemos saber si lo va a lograr superar la cantidad de votos que tiene el oficialismo partidario. Y por lo menos en este momento y de la forma de afiliados y probablemente de los adherentes que tiene el Partido Liberal Radical Auténtico, es impensable de que se pueda suponer con certera precisión de que va a ganar las elecciones. Yo no digo con eso que no pueda ganar, ¿verdad? Pero por lo menos difícilmente uno puede convencer con tanta facilidad de que el Partido Liberal va a ganar si se mantiene en las mismas condiciones que está en este momento. Y eso finalmente es lo que debe motivar, digamos, a la clase política que efectivamente tiene interés por el país y por el cambio, de construir esa, no sé, concertación de ideas, de gente, para tratar de construir un puente único para ganar las elecciones de todos aquellos que quieran tener un país mejor y que consideran que lo que está haciendo en este momento el gobierno actual no es lo suficiente para tener ese país mejor, ¿verdad? Pero para poder hacer eso, y ahí suele ser el problema que tenemos siempre, para poder hacer ese frente único, hay que construir un consenso, pero un consenso de ideas y un consenso imparcial y obviamente transparente para que todos tengan interés de participar. Porque lo que aquí se quieren llegar a construir es, en la oposición, es un candidato único, sin consensuar las ideas y las formas de trabajar.
Entonces, obviamente, hay muchos interesados en ser candidatos únicos y obviamente terminan después, tarde o temprano, enfrentados porque no hay una regla, no hay una forma de encontrar unas ideas consensuadas y no hay una forma de llegar a un candidato único y entonces terminan todos divididos otra vez a la hora de llegar a las elecciones. Y eso parece que se hace a propósito, ¿verdad? Entonces, si efectivamente la intención es el Paraguay y si la intención es construir una alternativa que sea mejor al gobierno actual, obviamente a partir de este momento ya se debe construir una plataforma de entendimiento, tanto desde el punto de vista de liderazgo, de organización y finalmente también de consenso, de idea de qué es lo que hay que llevar al poder, de qué idea. Porque si sobre la base, todos los días incluso, la gente, doctor, está en desacuerdo con el tema de la Constitución Nacional actual. ajá. Pero cuando vos empezás a tratar de reorganizarte entre los que están en desacuerdo, cuál es la forma correcta de estar en la Constitución, uno ya comienza a decir que hay que eliminar la gobernación y otro dice que hay que fortalecerlo. Uno dice que hay que eliminar las municipalidades y otros dicen que hay que disminuir las municipalidades porque son demasiado muchos. Y siempre hay controversia de esa naturaleza. La gente dice que no funciona el poder judicial, hay que disminuir la cantidad de parlamentarios, hay que llevar al balotaje, hay que hacer la reelección. Uno dice la reelección sin balotaje, otro dice balotaje sin reelección. Entonces es muy difícil de encontrar un consenso colectivo y eso solamente se podrá llevar adelante si es que se trabaja por ellos. Y eso es lo que no se hace, lastimosamente. Entonces todo se hace improvisado y el pillo que quiere ser candidato único de la oposición trata de organizar y de poderle algo esto para que él termine siendo el candidato principal de la oposición y finalmente después de eso no le convence a nadie y termina otra vez perdiendo y el oficialismo se impone porque ellos tienen un voto estructurado fijo o voto duro que aunque no sea mucho siempre vota en el mismo sentido y si la oposición no está organizada, unida en función a idea y en función a organización, entonces le terminan masacrando en voto. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, por estos criterios y análisis que compartir con nosotros y con la audiencia. Muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio y bueno, disculpe también de expresar mi punto de vista. No, te llamamos para eso, así que no hay problema. Pienso, pero no, justamente se trata de eso, de escuchar varias voces y varias opiniones. Es la forma de que el disenso pueda generar por lo menos capacidad de debate, doctor. Claro, espero que después de nuestra conversación la gente ya no me pegue otra vez hacia uno de los grupos. Muchas gracias. Celso Kennedy.